¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en las instalaciones de la Iglesia Bautista El Renuevo y sean todos bienvenidos, amigos, amigas y nuestros hermanos en Cristo. Una vez más nos gozamos al poder estar juntos a través de esta transmisión, alabar el nombre de Dios, darle las gracias, a bendecir su nombre y compartir su palabra y también nuestras oraciones y peticiones. Así es que sean todos bienvenidos. Y solamente queremos recordarles que ya estamos tomando los cursos del discipulado de manera en los hogares, pueden ser en algunos grupos de vida o como familia, pero lo importante es que se reúnan una vez a la semana por lo menos y estemos tomando el respectivo discipulado para nuestra formación y crecimiento en la fe, en la esperanza y en el amor del Señor. Recordarles también que ya comenzamos el miércoles pasado una serie de estudios. Esta serie de estudios bíblicos se titula La Gracia Transformadora de Dios. Les recomiendo mucho esta enseñanza bíblica. Miércoles usted puede entrar a la página de la iglesia en Facebook, en la Iglesia Bautista del Renuevo, o también creo que ya se están subiendo en YouTube y puede tomar estos estudios. Este miércoles continuamos todos los miércoles de 8 de la noche a 8:30 y ojalá que también pueda compartir estos mensajes porque son una forma en la cual podemos evangelizar y compartir de Cristo Jesús. Así es que le invito para que tenga su Biblia, papel, lápiz y vamos a dar inicio entonces al mensaje en esta tarde. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias por tus bendiciones, por tu fidelidad, Señor, porque has sido fiel, bueno, poderoso con nosotros y disponemos nuestros corazones para recibir, Señor, y estudiar tu palabra, rogando siempre que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que sigamos creciendo en la fe, en la gracia, en el conocimiento de Jesucristo tu Hijo. Rogamos, Señor, el perdón de nuestras ofensas para que nuestras mentes y corazones puedan estar limpios a través de la sangre de Jesucristo tu Hijo y esta enseñanza pueda, Señor, seguir transformándonos para reflejar y para que podamos cada día parecernos más a Jesucristo tu Hijo, en cuyo nombre te rogamos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada, el Padre Nuestro, y vamos a ver ahora en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, aunque también esta enseñanza del Padre Nuestro está en Lucas 11, pero nos concentramos hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y solamente déjeme darle un breve repaso a lo que estuvimos estudiando el domingo pasado sobre la oración. Se le llama la oración modelo o el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, y el Señor entonces les da esta oración como una guía, ¿verdad? Para que ellos sepan qué puntos debe tener una oración eficaz. Bueno, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, la oración es poderosa, pero a veces nosotros los creyentes hemos menospreciado o no hemos creído en esta promesa del Señor, que cuando oramos hay muchas grandes cosas pueden suceder de parte de nuestro Dios. Él así lo ha dispuesto y Él ha querido que oremos. Y es a través de la oración que Dios escucha y responde las súplicas de su pueblo. Entonces, tenemos que ser un pueblo ferviente y constante en la oración, porque la oración es lo que nos mantiene en comunión, en comunicación con el Señor y en esa relación viva, fresca, vital y auténtica. No podemos suplir la oración con nada y tenemos que vivir en oración y hacer de la oración un estilo de vida, así como respiramos. La oración es comunicarnos con Dios, es escuchar a Dios, es hablar con Dios. Y en esta oración modelo que nos presenta el Señor Jesús hay un balance. La oración modelo podemos dividirla en dos grandes partes. En primer lugar, la adoración, es decir, las primeras tres peticiones van enfocadas al Padre. Nos enfocamos en el Señor, en adorarle, y dijo Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y comienza con tres peticiones: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esa es la primera parte, dividida en tres peticiones que se enfocan en Dios. La segunda parte, las otras tres peticiones, están enfocadas en nuestras necesidades. Y en la segunda parte, el énfasis o el enfoque es depender de Dios, ponerle nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, para que aprendamos a confiar en Dios. Este es un elemento vital, nuestra confianza en Dios. La segunda parte la podemos dividir en tres segmentos. Las peticiones: provisión, o sea, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego, perdón,
Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos han ofendido. Y en tercer lugar, protección. Líbranos del maligno, líbranos de las tentaciones. Así es que provisión, perdón, protección en la segunda parte de la oración modelo. Repasando, Padre nuestro, tenemos que enfocarnos en Dios, porque el enfoque no es el problema, el enfoque es Dios. Y comenzamos con Él. Padre nuestro, un Padre celestial, cuando venimos a Cristo, nos convertimos a Él y Él nos convierte en sus hijos, somos parte de su familia y tenemos ahí un Padre celestial, ya no solamente a Dios como creador, sino como Padre celestial, un buen Padre, que nos ama, que nos cuida, que provee, que nos guía, que nos ayuda, que nos escucha. Así es que Dios es, en primer lugar, un Padre celestial fiel y confiable. Fiel y confiable. Diría yo que esta es la piedra medular o angular sobre la cual descansa y tiene que reposar la oración del creyente. Contamos con un Padre celestial que es fiel y que es confiable, porque Él es lleno de gracia, de amor, de misericordia, justo, sabio, poderoso, perfecto, soberano, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Así es que ¿quién mejor para guiarnos y decirnos esto es lo que más conviene? Y confiar nosotros entonces en su voluntad. Ok, repasando, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Bueno, número uno, cuando entendemos que el nombre de Dios es lo más sagrado y lo más especial. Santificado significa que el nombre de Dios sea algo aparte, ¿verdad? En un lugar muy especial, que es el primer lugar que merece Dios en nuestra vida. Cristo merece la primacía en todo. Él es santo, Él es aparte de todo. No podemos tratar a Dios como tratamos a los demás, etcétera, porque Dios es un Dios único, especial y santo, el cual merece nuestro temor, nuestro respeto y nuestro amor. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Bueno, cuando lo conocemos, tenemos que conocer quién es Dios, tenemos que conocer cuál es su naturaleza. Y cuando oramos, estamos pidiéndole, Señor, que tu nombre lo conozca yo y que tu nombre sea conocido. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, a través de sus atributos, es como es conocido el nombre de Dios. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando la gente tiene un encuentro con Cristo y le entrega su vida y le recibe como Señor y Salvador y como Padre Celestial, cree. Entonces el nombre de Dios está siendo santificado. Santificamos el nombre de Dios en oración cuando lo adoramos, cuando personalmente en el transcurso del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, lo alabamos, le damos gracias, lo honramos, reconocemos su misericordia, le glorificamos y le damos ese lugar especial de amor y de gratitud. Y santificamos el nombre de Dios cuando cada día somos conscientes de su presencia. Dios está en todo momento, las 24 horas, en el corazón de cada persona que le ha rendido su vida. Santificado sea tu nombre. Repasando, en segundo lugar, venga tu reino. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, porque un reino necesita un rey y un gobierno. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos orando, Señor, que tu gobierno, que tu señorío se establezca sobre todas las áreas de mi vida. Ese es el gran reto. A veces la oración pues solamente la convertimos en algo para pedirle a Dios, pero no le pedimos, Señor, que se establezca tu reino, ¿verdad? Comenzando en mi propia vida. Entonces, ¿cómo se establece el reino? ¿Cómo oramos para que el reino de Cristo se establezca? Bueno, número uno, cuando la gente se convierte a Cristo, su reino se establece. Porque cada persona entonces pasa del reino de las tinieblas, de Satanás, pasa ahora al reino de la luz, al reino de Jesucristo, cuando se convierten a Cristo. ¿Cómo viene el reino de Dios? Cuando los creyentes, los discípulos, ahora decimos, Señor, voy a vivir según los principios de tu reino. Y vimos la semana pasada que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando un creyente comienza a comprometerse a vivir bajo la justicia, el gozo, la paz y la dirección del Espíritu Santo, su reino se está estableciendo en el corazón de cada persona, de cada creyente. Y finalmente, ¿cómo se establece el reino y cómo oramos? Pidiéndole, Señor, venga tu reino. O sea, Cristo, ven. Regresa pronto, Señor, para establecer tu reino, porque este mundo es un caos gracias al hombre, gracias a nuestro mal gobierno, malas decisiones, etcétera. Pero solamente cuando Cristo venga, Él establecerá su reino en este mundo. Ok, y la última parte en este segmento, hágase tu voluntad. A fin de cuentas, la oración, mis hermanos, no se trata de obligar a Dios a que Él haga lo que queremos. No se trata de torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que creemos que es lo mejor o lo que más nos conviene. La oración es, Señor, hágase tu voluntad. Entonces la oración cambia nuestra actitud,
La oración nos ayuda a superar nuestro egoísmo y a confiar en que Dios siempre tiene lo mejor. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12, 1 y 2. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, siempre es lo mejor. Entonces tenemos que aprender, Señor, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que la gente se salve. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que los discípulos seamos más parecidos a Cristo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que no nos conformemos al estilo del mundo, sino que nuestros deseos sean sujetados a la voluntad de Cristo. Bueno, esa es la primera parte. Ahora sí comenzamos con la segunda parte de este mensaje en Mateo 6 y vamos al capítulo 6 en el verso número 11. Y comenzamos aquí la segunda parte de la oración modelo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, en este segundo segmento vamos a ver las tres peticiones, ahora sí, que van o que se refieren a nuestras necesidades, el pan nuestro. Es decir, le pedimos a Dios por la provisión material. El pan nuestro incluye o simboliza aquí todas nuestras necesidades físicas, como que comida, salud, trabajo, escuela, casa, dinero, etcétera. O sea, todas las situaciones materiales que tenemos como seres humanos, caben aquí pedirle al Señor específicamente y procuremos ser específicos, mis hermanos, cuando le pidamos a Dios qué necesidades tiene. En cuanto a salud, necesita que el Señor le sane en algo concretamente, en un trabajo, en qué escuela vas a estudiar, tu carrera, finanzas. Dale a conocer al Señor específicamente tu necesidad. Y aquí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, vamos a apartar ahí en Mateo 6 y vamos a ver algunas preciosas promesas del Señor. Santiago 1:17. Tenemos que entender los creyentes que la fuente de toda provisión material, no solamente espiritual, sino ahorita enfocándonos en lo material, es Dios. Santiago 1:17 dice aquí, toda buena dádiva, o sea, toda bendición, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿a quién se refiere? A Dios, el Padre Celestial, y lo que nos está diciendo es, en primer lugar, Dios es la fuente de nuestra provisión. Él es la fuente. Ahora, ¿cómo nos provee Dios? Bueno, a través de un trabajo, a través de las empresas, a través de un negocio, a través de diversos medios. Pero la fuente de todos esos medios siempre es Dios. Entonces, no dependemos de la empresa, no dependemos del gobierno, dependemos de Dios. Dios usa las empresas, Dios usa los negocios, Dios usa los gobiernos, Dios usa muchos medios, pero la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, toda bendición que tenemos provino de Dios. Es algo que tenemos que entender. Porque máximo en estos tiempos, por los efectos colaterales que ha traído esta pandemia, uno de esos efectos ha sido tanto el desempleo como la quiebra de empresas y obviamente pobreza en muchos casos. Así es que la gente está muy preocupada por esa situación, pero como creyentes nosotros que tenemos que entender que Dios sigue siendo soberano y que Él sigue siendo la fuente de toda bendición y que Dios no está en bancarrota ni en quiebra, ¿verdad? Porque Él es el creador y Él es el dador de todo bien y toda bendición. Así es que como creyentes, mis hermanos, tenemos que estar con esa confianza y si momentáneamente alguien tuvo un despido en su trabajo, bajaron los ingresos, las ventas o lo que sea, seguimos confiando en Dios y Dios es fiel proveedor. Entonces, en esa confianza, en vez de estar con el afán, con la inquietud, con el temor, confiemos en Dios en que Él proveerá. Dios se proveerá. Fue lo que le dijo Abraham a su hijo Isaac. Papá, ¿y dónde está el cordero? Y le respondió Abraham, Dios se proveerá. Ese es asunto de Él. Nuestro asunto es confiar en Dios. Y Dios abrirá puertas y Dios abrirá entonces con gente, los contactos, lo que sea, porque Dios es un buen Padre. Mateo 7:11, seguimos con esta promesa de Dios como Padre Celestial que provee. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:11,
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces, piden, dará buenas cosas. Así es que si en un momento dado hay escasez, hay apretura económica, lo que sea, sígale pidiendo al Señor, siga confiando en Dios y Dios seguirá dando buenas cosas a los que le piden. Él siempre es justo, Él siempre es generoso y Él siempre es fiel. Y con esa confianza, Dios nos da la capacidad para generar ingresos. Y busque por favor el Salmo 37.3. Salmo 37.3. Subraya estas promesas porque sí, en un momento dado u otro, a veces nos encontramos con cierta apertura en la economía, etcétera, y a veces como que nos quieren contagiar los demás, ¿verdad? Con sus miedos, con sus temores, pero el creyente puede estar firme y confiado en Dios. Salmo 37, versos del 3 al 5. Salmo 37, del 3 al 5, dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí están estas promesas que nos ayudarán a superar a veces ese temor, esa inquietud, etcétera. Y verso 25 también, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, dice el rey David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué preciosa promesa. Entonces tenemos que tomarnos de estas promesas de nuestro Dios en base a su fidelidad y también aprender a entender que así como Dios es fiel y así como Dios se ha comprometido a bendecirnos y a proveer, el creyente también comienza a mostrar esa misma generosidad que Dios le está mostrando. Segunda de Corintios 9, versos del 6 al 8. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8, estamos hablando de la provisión material de Dios para con los suyos, para con su pueblo. Segunda de Corintios 9, versos del 6 al 8. Pero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el verso 10. Y el que da semilla al que siembra, o sea Dios, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué más promesas y realidades queremos de parte de nuestro Dios? Ahora tenemos nosotros también que aprender a compartir, así como el Señor ha sido generoso con nosotros. Bien, pasamos a la segunda petición de Mateo 6, 12, en esa segunda parte, y es: perdona nuestros pecados. Mateo 6, 12. En esta parte de la oración, ahora el Señor Jesús nos enseña la importancia y la necesidad de acudir al perdón de Dios. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, o sea, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a los que nos han ofendido. Y aquí entramos a la petición y a la importancia de la confesión y la limpieza del alma, la limpieza del espíritu, la limpieza del corazón. Perdona nuestros pecados. Ahora, esto es parte de la gracia de Dios, porque aún siendo creyentes tenemos que ser honestos y seguimos pecando, ¿verdad? Seguimos tropezándonos, no con la frecuencia que antes teníamos antes de conocer a Cristo, pero tenemos que ser honestos y reconocer que sí, llegamos otra vez, ¿verdad?, a equivocarnos, a fallarnos, a ofender al Señor, a pecar, pero parte de la gracia de Dios es que Él nos otorga perdón. Ahora, algo con lo que vamos a batallar de aquí hasta que Cristo venga se llama el pecado. La gran diferencia: antes de conocer a Cristo el pecado nos dominaba y disfrutábamos el placer del pecado, la verdad. Pero ahora en Cristo el dominio del pecado sobre nosotros ha sido roto.
pero quedan vestigios en ese sentido de que nuestro cuerpo quedó con ciertos hábitos, con ciertas costumbres, y como el cuerpo todavía no ha sido redimido, sino hasta que Cristo venga por nosotros y transforme este cuerpo físico, mientras, mis hermanos, vamos a tener que batallar con el pecado, ¿verdad? Con esa naturaleza que aunque ya perdió su dominio, gracias a Dios, y ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús, pero son luchas que tenemos que enfrentar con el pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado es ese poder que nos impulsa hacia la maldad. Todo ser humano nacemos con pecado. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa y el pecado degenera, corrompe, enferma, envenena el alma y el pecado nos ha apartado de la presencia de Dios. El pecado marchita. Entonces es algo muy serio. Lamentablemente muchas veces la gente no le está tomando importancia y no le interesa nada de lo que se le quiera indicar en cuanto al pecado, porque inmediatamente saben que hay algo que está mal en sus vidas, ¿verdad? Son señalados, hay culpa, hay vergüenza, pero no quieren tratar con eso. Pero es como querer esconder la cabeza debajo de la tierra como las avestruces. El pecado nos ha hecho esclavos de lo malo. Dijo Jesús que aquel que peca y es vencido por el pecado se ha convertido en un esclavo. El pecado nos ha convertido en esclavos y nos ha convertido también en esclavos bajo el control de Satanás, porque Satanás es padre de mentira y él entonces busca siempre mantener a la gente en esa esclavitud. Bueno, la solución. ¿Cuál es la solución al pecado? El perdón. Lo primerito que necesita una persona es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Para que al obtener el perdón de Dios se rompen las cadenas de esclavitud y en Cristo somos libres, somos perdonados. Y aquí le van 3 preciosas promesas en cuanto al perdón. Hay algo que necesitamos entender bien del perdón. Isaías 1:18, por favor, vamos al Antiguo Testamento. Isaías 1:18. ¿Sabe qué es lo que tiene muchas veces a la gente tan enferma, emocional, mental y espiritualmente? Pues es el egoísmo producto de su pecado. Eso es. ¿Hay una solución? Sí, el perdón de Dios. Isaías 1:18, tenemos aquí el mandato y a la vez la invitación de Dios que nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. A cuenta. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así es que si no hemos estado a cuentas con Dios, tenemos una deuda eterna que es la condenación por nuestro pecado. Pero Dios nos invita y nos manda y nos dice, estemos a cuenta. Señor, ¿cómo puedo estar a cuenta contigo? Bueno, y aquí nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, como el color escarlata, como la nieve, serán emblanquecidos. Vaya, ¿quién hace esto sino solamente Dios? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién puede dar una vida de tal magnitud tan limpia, tan clara y tan brillante? Solamente Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Aquí está la invitación. Déjeme preguntarle, ¿está usted a cuentas con Dios? ¿O tiene cuentas pendientes? Hay secretos, hay cosas que no quiere sacar a la luz, quizás trae muchas cosas ahí en su espíritu, en su alma, que le están quitando la paz, que le están preocupando todo el tiempo, se siente siempre con una culpa, con una vergüenza. Bueno, Dios le dice, estemos a cuentas. ¿Y cómo, Señor? Bueno, yo estoy dispuesto a perdonarte y a limpiarte. Seguimos, Isaías 53:6. Mire, no se trata de una terapia para que usted tenga tranquilidad en su conciencia, se trata del poder de la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz del Calvario. Isaías 53:6. Porque solamente la sangre de Cristo puede quitar y limpiar la maldad más profunda del ser humano. Isaías 53:6. Dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, y todos es todos. Usted no puede decir yo soy la excepción. Si usted se considera bueno, está mintiendo, porque todos hemos pecado. Seguimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, o sea, el Cordero de Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la promesa del Señor es, sí, tienes que reconocer que te apartaste por tu propio camino, un camino egoísta,
te apartaste del Señor, no lo has tomado en cuenta, no le has dado el primer lugar, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo y enviarlo a la cruz del Calvario para que tu pecado y todos nuestros pecados fueran traspasados y fueran puestos sobre la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que podemos obtener limpieza, porque alguien pagó por nosotros, que fue la vida perfecta de Cristo Jesús. Y como resultado de esto, de que Cristo llevó nuestra maldad, todas nuestras luchas, todo lo más oscuro del alma, entonces se puede cumplir esta promesa de Jeremías 31. Jeremías está después de Isaías. Entonces Jeremías capítulo 31, el verso 34, Jeremías 31, 34, dice aquí esta promesa del nuevo pacto. Y aquí, Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué promesa tan preciosa. Dios nos promete, no me acordaré más de tu maldad. Ni un solo pecado. Señor, pero de tal cosa que hice, no me acordaré. Dios voluntariamente decide no estarnos recordando nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias, nuestras culpas, nada. Dice el Señor, estoy dispuesto a perdonar. Eso es perdonar. ¿Qué es perdonar? Soltar. Soltar. Eso es perdón. Y no estar recordando lo mismo y lo mismo y lo mismo. No. El perdón es, suelto esa deuda que tú me debías, la suelto. Rompo aquí el contrato que habíamos hecho de lo que me debías, no me debes nada. He soltado tu deuda. Ese es el perdón que Dios lleva a cabo a través de la sangre de Cristo Jesús. Y Dios nos dice, ahora eres mi hijo, eres mi hija, y ¿sabes qué? No te voy a estar recordando tu pasado. Quedó sepultado con la sangre de Cristo. Ahora vamos a enfocarnos en tu presente y en el futuro glorioso que te espera. Esa es la libertad, en la conciencia, en el alma. Solamente Dios puede otorgar esto por gracia. No nos costó nada. A Él le costó todo, enviar a Cristo Jesús, y Él pagó todo el precio. Bueno, ¿cuándo entendemos, mis hermanos, que este perdón es a través de Cristo y nos da una vida y un corazón limpio como la nieve? Déjeme preguntarle, ¿cómo está su corazón en esta tarde? Aquí le doy una buena noticia. Si usted está en Cristo, su corazón Dios ya lo hizo tan blanco como la nieve. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Vamos a este punto. Porque hubo un gran intercambio. Nuestra maldad, Dios la traspasó o la transfirió al cuerpo de Cristo. Y la perfecta justicia santa de Cristo la transfirió o la aplicó a nuestra vida. Fuimos vestidos con vestiduras de justicia. Por eso Dios nos ve limpios, porque ve a Cristo en nosotros. Por eso nuestra identidad no depende de lo que pensamos que somos o que dicen los demás. Nuestra identidad depende de lo que Dios ya ha hecho con nosotros, gracias al Evangelio. Porque hemos sido vestidos, y dice Pablo, tenemos que revestirnos de Cristo cada día. Ya no vivimos en base a lo que hice o dejé de hacer o los remordimientos del pasado. Ahora vivimos en base a lo que el Evangelio ha realizado, porque el Evangelio es hecho está. Y para el Señor hemos sido ya perdonados, limpiados y amados y aceptados por toda la eternidad, gracias a Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿por qué pedimos perdón? Bueno, aquí hay dos clases de perdón. Número uno, el perdón judicial. ¿En qué consiste el perdón judicial? Consiste en lo siguiente, en que en el momento en que usted pone su fe en Cristo, su pecado, todo, pasa a Cristo. Y la justicia de Cristo le es adjudicada a usted. Usted es declarado justo, sin culpa y en una correcta relación con Dios. Ahí sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. A eso se le llama el perdón judicial. Por eso ya no tenemos que volver a pedir ese perdón judicial. Es una vez y para siempre, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Ahora, pero sucede que
aquí en la realidad seguimos luchando con el pecado, batallando y a veces caemos. Entonces necesitamos lo que se conoce como el perdón paternal. ¿Qué es el perdón paternal? Bueno, es el perdón que Dios nos otorga como Padre en base a las ofensas que aquí seguimos cometiendo durante el día, en el transcurso del día. Primera de Juan 1:8. Y aquí está este perdón paternal, ¿verdad? Que aunque ya hemos sido limpiados, perdonados y lavados por la sangre de Cristo, seguimos a veces también cayendo, pero aquí nos dice 1 de Juan 1:8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? O sea, reconocemos que luchamos con el pecado y llegamos a caer. Verso 9, pero si confesamos nuestros pecados, aquí está, confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y Dios es justo y como Padre Celestial nos vuelve a perdonar las veces que sean necesarias. Mis hermanos, esto es la gracia de un Padre Celestial. Ese es el perdón paternal que necesitamos día a día, ¿verdad? Entonces ya el arrepentimiento se vuelve pues también un estilo de vida en el creyente. Ahora, la confesión es buena para el alma. Busque el Salmo 32. Aun cuando seamos creyentes, mis hermanos, a veces no queremos confesar y queremos guardar algunos pecados, algunas situaciones que no están bien delante del Señor. Y ya estoy hablando de gente que es salva, ¿verdad? Pero, le cuesta trabajo algunas cuestiones. Salmo 32:5, mire. La confesión es buena para el alma. La confesión al Señor trae salud, sanidad. Pero lo contrario también sucede. Salmo 32:3 dice aquí el rey David. Salmo 32, versos del 3 al 5. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, ¿qué sucede cuando un creyente no confiesa, no está al día confesando sus ofensas? Se comienza a secar. No estoy diciendo que pierde la salvación, pero se comienza a secar en el amor, en la fe, en el gozo, en la paz, ¿verdad? Y otra vez vuelve a entrar en ese afán, en esa ansiedad y en esa angustia y en ese enojo, en ese malestar, porque su verdor se está perdiendo. Y sus huesos se están secando. O sea, el pecado también trae unas consecuencias sobre la salud física. Qué interesante, ¿verdad? Pero verso 5, continúa aquí el rey David. Pero Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué le parece? Entonces, la confesión es buena para el alma. Verso 6, por esto orará. ¿Por qué no oramos muchas veces? Porque el pecado nos hace sentir mal, nos hace sentir sucios y decimos, ¿para qué oro, verdad? No, cuando usted se siente mal es cuando más necesita ir al doctor, por favor, pero algunos hermanos cuando tienen ahí algún pecado pendiente dicen, no, pues ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo mi Biblia? ¿Para qué oro? Si estoy mal, pues es cuando más necesitas al doctor. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes una enfermedad, no vas a decir, ¿a qué voy a ver al doctor? Si me siento mal, pues para eso es un doctor. Igual con el Señor. Si estoy mal, lo primero que necesito es acudir al médico de médicos, a Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo? Verso 6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Bueno, así es que la confesión es buena para el alma. Salmo 51, versos 12. El rey David aquí está confesando su pecado, ¿verdad? Cuando él adulteró y estuvo un año calladito, pero se secó el rey David, no tenía paz, estaba mal delante del Señor, hasta que fue confrontado con Natán y reconoce su pecado y acude a la gracia de Dios. Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Cuando un creyente no confiesa algo que está mal delante del Señor, lo primero que pierde es el gozo, es la alegría, es la paz en el Señor. Y siempre está con miedo y con temor, siempre, porque el pecado trae miedo, inseguridad a la gente. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando estamos a cuentas con Dios, hay el deseo de compartir de Cristo, de enseñar a la gente lo que hemos experimentado a través del Evangelio. Seguimos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo
6:12. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han herido. ¿Y qué significa esto? La importancia, mis hermanos, de que mantengamos relaciones buenas, relaciones de amor con los demás. Es decir, que no permitamos que las raíces de amargura, los rencores, echen sus raíces ahí en el corazón. Porque la amargura contamina a la gente que tiene esa amargura y comienza a contaminar también a los que están a su alrededor. Entonces, tenemos que mantenernos a cuentas al día también con la gente que a veces nos ofendió, nos hirió, habló mal de nosotros, lo que sea. No guarde rencor, aprenda a perdonar. Nadie ha dicho que es fácil, pero el perdón es una decisión también que ponemos en las manos de Dios. Señor, me molestó, me siento herido, ofendido, lo que sea, pero Padre, no quiero estar guardando ninguna raíz de amargura, ni hacia mi papá, ni hacia mi mamá, ni hacia mis hermanos, ni hacia los parientes, hacia nada. Señor, ellos te van a dar cuentas a ti. Permíteme a mí tener entonces un corazón lleno de tu gracia. Ajá. Por eso nos dice ahí en Colosenses 3:13 que si alguno tuviere queja del otro, así como Cristo nos perdonó, debemos también aprender a perdonarnos los unos a los otros. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces los creyentes ya tenemos una base, un modelo para perdonar, ¿sí? Y es así como ya Dios te perdonó todo en Cristo, ahora tú también vas a tener que aprender a perdonar a aquellos que te han ofendido. Entonces, mantén tu corazón limpio de raíces de amargura. Y finalmente, Jesús concluye esta oración en Mateo 6:13, diciéndonos, Señor, guárdanos, líbranos del mal, del maligno. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, o sea, no permitas que caigamos en tentación, esa es la idea, mas líbranos del mal, o sea, del maligno. Y esta oración concluye con esta petición. Mientras estemos aquí en este mundo, vamos a estar batallando con el mal. Así es. El mal ocasionado por el pecado, el mal ocasionado por el maligno. Habrá gente perversa, gente mala. Están también los espíritus demoníacos y el mismo Satanás que están moviéndose a través de todo este planeta y están promoviendo el mal a través de muchas formas. Así es que no podemos aquí esperar la perfección en ninguna parte, porque aunque seamos creyentes, tenemos batallas contra el mal. Y a veces Satanás nos ataca directamente. Satanás nos puede atacar a través de pensamientos, lanzarnos sus dardos de fuego, como dice Pablo en Efesios 6. Y muchas veces esos dardos de fuego pueden ser a través de otra gente que nos dice cosas, que nos está difamando o que en un momento dado puede lanzar ciertas tentaciones, la lujuria, la pereza, el enojo. Pueden ser otras tentaciones como pensamientos a veces de suicidio, pensamientos de depresión, de ya no querer saber nada. Bueno, muchas veces el maligno está lanzando ese tipo de pensamientos que tiene que hacer el creyente, ¿verdad? Porque la tentación y el mal pueden tener dos fuentes. Interna, todavía de nuestra naturaleza, ¿verdad? Por nuestra naturaleza todavía hay deseos pecaminosos que quieren desviarse del camino de Dios, que quieren que ofendamos al Señor, etcétera. Entonces hay una lucha interna. Bueno, tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a vencer, por favor, estas tentaciones, estos deseos, estas inclinaciones que son mis batallas. Pero también hay la lucha externa. A veces pueden ser compañeros de trabajo, algunas amistades, algunas pláticas, algunas conversaciones, nos invitan aquí, nos invitan allá, o comienzan a compartirnos sus ideologías, sus formas de pensamiento, sus opiniones, sus puntos de vista, que muchas veces son contrarios a la palabra y a los valores de la Escritura. Entonces son ataques externos, pero la única manera en la cual podemos vencer y vamos a vencer es estando firmes en la palabra, estando firmes en los valores y en los mandatos del Señor. Tenemos que someternos a Dios. Busque por favor Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago 4, verso 7
Nos dice aquí que cuando viene el ataque de parte del maligno, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Primer punto. Cuando viene una tentación interna o externa, a través de la televisión, de la radio, de internet, de tu celular, de lo que sea, ¿verdad? O de un amigo, una amiga, o de una persona que simple y sencillamente pasó por enfrente. Bueno, cuando asalta la tentación, entonces tú tienes que estar consciente de que tienes que someterte a Dios. Número uno, Señor, yo tengo la opción, o me someto a ti o agrado a la carne. Y eso es cuestión de segundos. Señor, me someto a ti. Entonces dice aquí, someteos a Dios. Y luego, y resistid al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo tenemos entonces esta petición, verdad? Cuando tenemos esta actitud de decir, Señor, me someto a ti. Nos estamos, mis hermanos, refugiando en Dios. Número uno. Y número dos, resisto al enemigo. Usted no puede ganar esta batalla solo o sola. Usted tiene en primer lugar que someterse al Señor. Señor, no se haga mi voluntad. Aquí hay una tentación, Señor, hay una lucha. Señor, esto me está seduciendo, estoy a punto de caer, quizás regresar a una antigua adicción, lo que sea, ¿verdad? Pero Padre, me someto a ti. Dios le promete que no permitirá que usted soporte una tentación más allá. Dios permite tentaciones, no que las traiga, permite con el propósito de refugiarnos en Él. Señor, de ti proviene el poder, de ti proviene la fuerza. Entonces lo que hacemos es someternos a Dios. Y cuando el diablo ve que nos sometemos a Dios, ¿sabe qué hace el diablo? No tiene nada que hacer, ya perdió, porque él no puede contra Dios ni contra la palabra de Dios. Entonces dice, huye. Esa es la clave, mis hermanos, no es complicado. Y huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mis hermanos, Dios quiere que salgamos victoriosos sobre las tentaciones, por supuesto que sí, y Él está más que presto y más que dispuesto a fortalecernos a través de su Espíritu Santo y de su palabra para ayudarnos a vencer cualquier pecado. Y entonces podemos darle la gloria al Señor y decir, Señor, tú me has dado la victoria. Yo era esclavo, Señor, de esto, de aquello, de aquí y allá, lo que sea. Pero ahora, Señor, por tu gracia, ahora que estoy en Cristo, estoy en un proceso. Porque estamos en un proceso, mis hermanos, en donde vamos experimentando sus victorias, sus triunfos, su gracia, su perdón, su restauración. Así es que si usted está batallando con algo, déjeme animarle para que se acerque a Dios. Reconózcalo, no lo disimule, no lo niegue. Señor, esta es mi lucha, o estas son mis luchas, mis debilidades o mis pecados. Aquí están, Señor. Te lo traigo, lo confieso, ayúdame a apartarme de eso, Padre Santo, y ayúdame a amarte y a buscar tu santidad. Padre nuestro. ¿Qué le parece si terminamos haciendo esta lectura ahí en Mateo 6? Esta oración, la oración modelo, y con esto vamos a concluir en esta tarde. Dele lectura en voz alta ahí en su casa, por favor. Mateo 6, vamos a esperar a que lo encuentre. Y le damos lectura a todos juntos. Versos del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Todos juntos en voz alta comenzamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a orar, mis hermanos. Y tenemos aquí una petición especial que nos están pidiendo que oremos. Y recordarle que también los miércoles queremos dedicar un tiempo a orar. Si usted tiene un motivo especial de oración,
mándeme su petición, por favor, por teléfono o a mi correo o en WhatsApp, o envíenlo también en la página de la iglesia y vamos a orar por él o los motivos que usted tenga de manera personal. Vamos a orar por la mamá de Hugo, la señora Tere, creo que se llama, ¿verdad? Por su salud y que el Señor la fortalezca en lo espiritual, en lo emocional y en todos los aspectos. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias te damos porque has provisto, Señor, este medio tan efectivo, tan eficaz, tan poderoso que es la oración. Mientras tú regresas, Señor Jesucristo, no te dejaste sin comunicar, Señor, con nosotros, sino que estableciste este medio para que pudiésemos hablarte y escucharte, que es la oración. Gracias porque a través de esta oración, Señor, este estilo de vida, de orar, es como nos mantenemos en una comunión abundante, gozosa, fresca, poderosa, pero también humilde delante de ti. Gracias porque a través de la oración, Señor, tú escuchas a tu pueblo y respondes también conforme a tu sabiduría, a tu soberanía, a tu misericordia y a tu gracia. Señor, permítenos una vez más retomar la senda de la oración, ser creyentes fervientes, que oremos, Señor, sin cesar, que confiemos, que siempre, Señor, hallemos refugio en ti, contra las acechanzas del enemigo, contra las tentaciones del mundo, contra nuestras propias tentaciones internas. Señor, en ti podemos encontrar alivio, perdón, santidad, ser restaurados, fortaleza, Señor. Y gracias, mi Dios, porque somos tu pueblo. Tú eres nuestro Padre celestial. Gracias porque nos has perdonado para siempre a través de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Y gracias porque has prometido ser nuestro Padre fiel, confiable y proveedor también para lo material. Señor, estamos en tus manos y aunque a veces haya pruebas o a veces tentaciones, sin embargo, Señor, tú todo lo usarás para bien de aquellos que te amamos. Gracias, Señor, porque si no escatimaste, si no negaste ni a tu propio Hijo, a Cristo Jesús, ¿cómo no nos darás con Él, juntamente con Él, Señor, todas las cosas? Gracias, Padre Santo, porque hoy en los momentos de prueba comenzamos a entender más profundidades de tu carácter sabio y amoroso. Tú siempre eres fiel, Señor. Y queremos también ahora en esta tarde rogarte por la señora Tere, por la mamá de Hugo. Señor, tú conoces su pensamiento, su corazón, su sentir, por lo que ella está atravesando, y suplicamos de corazón que tú la bendigas, la fortalezcas, que ella, Señor, venga al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de Cristo, que pueda también entregar su vida completamente a ti, y ella pueda experimentar, Señor, tu amor, tu perdón, tu fortaleza, tu sabiduría, y que tú la ayudes a salir adelante, porque solamente en ti, Señor, está la verdadera solución. Gracias porque ella pueda acudir a ti y nosotros como iglesia estamos orando en esta tarde para que tu gracia, para que tu amor, para que tu sanidad, para que tu salvación se experimente, Señor, en su vida, en su corazón. La ponemos en tus manos y gracias porque escuchas nuestra oración, Señor. Bendícenos y que tu paz siga siendo con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.